Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de los principios de uno de los grupos de neoprogresivo que dio un empuje al rock progresivo en la década de los 80. Hablamos de Marillion y de la época de su primer cantante, Fish, hasta que abandonó el grupo. Así que nada, quedaros. Si queréis saber un poquito de historia y los discos que publicaron, comenzamos. La explosión del punk, ¿no?, de finales de los 70 pues pretendía arrasar con todos los dinosaurios, ¿no?, del progresivo, ¿no?, a principios de los 80. Estaban extintos en pausa, ¿no?, como Pink Floyd, o reinventándose como grupos de rock pop, ¿no?, como Yes o Genesis, ¿no? La New Wave y los nuevos romanticismos, ¿no?, pues estaban en auge en medio de la habitual efervescencia de las listas de éxitos, ¿no? El rock progresivo, especialmente en sus versiones largas, se consideraba cosa del pasado. Sin embargo, aún había fans escuchando este tipo de música, ¿no?, admirando sus viejos álbumes de rock progresivo, estudiando minuciosamente las letras y las notas de las portadas, ¿no?, anhelando el regreso de sus antiguos héroes o un estilo musical más progresivo. Ambas esperanzas, vanas, digamos. Entonces llegó Marillion. Corría el año 1979 cuando, después de varios movimientos de músicos, se formó una nueva formación con el baterista Mick Pointer, Steve Rothery a la guitarra, Tuf Girvin en el bajo y la voz y Brian Gelman en los teclados. Con un nombre inspirado en Tolkien, originalmente se llamaban Silmarillion, ¿no?, del primer libro. En 1981, un cantante teatral, Derek W. Dick, conocido profesionalmente como Fish, ¿no?, y también el bajista William Dirk-Minnick, ¿no?, reemplazaron a Tuf Girvin. A finales de ese mismo año, en 1981, Mark Kelly, ¿no?, reemplazó a Gelman en los teclados, y en 1982 Peter Chebabas, ¿no?, reemplazó a Minnick en el bajo. La forma característica de tocar la guitarra de Steve Rothery y le dio a la banda un sonido distintivo, ¿no? Y Fish era un líder carismático y también excéntrico. Firmaron con EMI Records y lanzaron su primer sencillo, Market Sweat Heroes, ¿no?, en 1982, con una épica canción de 17 minutos, Grendel, en la cara B. Tras el sencillo, la banda fue votada como mejor banda nueva por los lectores de la revista Sounds en 1983, y Marillion irrumpió en la lista de álbumes ese mismo año con su primer álbum llamado Script for a Jester's Tears, ¿no? Estas letras del álbum fueron escritas por Fish, y además el álbum llegó a un álbum a top 10 de la lista. Así que nada, a partir de este disco, ahora vamos a empezar a enseñaros los discos con este cantante Fish. Fueron 4, así que empezamos con los discos. Bueno, como hemos dicho, empezamos con este Script for a Jester's Tears de 1983. Fue el primer álbum de Marillion y el único en el que Mick Pointer, ¿no?, miembro fundador, participó en la batería. Marcó el renacimiento del rock progresivo. Aquí presentando a una joven generación de talentos, ¿no? Considerando la fuerza, ¿no?, preeminente de este movimiento neoprogresivo, apreciamos una ingenuidad en el sonido, lo que se debe en gran medida a las limitaciones, ¿no?, del batería de Mick Pointer. La guitarra de Rothery es posiblemente la más cortante en este álbum, y el bajo de Pete, ¿no?, presenta ocasionalmente un ligero aire reggae, ¿no?, que desapareció en los álbumes posteriores de la banda. Si bien Genesis fue sin duda una de las influencias en la mezcla, podemos afirmar que distaban algo de sus composiciones, ya que las de Marillion eran mucho más duras y oscuras, ¿no?, que las de Genesis. Las letras estaban firmemente basadas en la actualidad. La portada, aquí tenemos, del disco, fue pintada por Mark Wilkinson y presenta algunos de los elementos que ayudarían
a definir la imagen de la banda, ¿no? En la era Fish. Wilkinson usó su propio piso en Kingswood Road, ¿no? Con material de referencia para el estudio, ¿no? El famoso logotipo de la era Fish no fue diseñado por Wilkinson, sino por un diseñador y artista gráfico creo llamado Joe Mirosky, ¿no? Responsable de la dirección artística y el diseño de las primeras portadas. Tanto Wilkinson como Mirosky pues, aparecen en los créditos aquí de la portada. El álbum alcanzó el número 7 en las listas británicas y sentó las bases para un éxito creciente, ¿no? Durante los años siguientes. El disco es un álbum debut verdaderamente pues, extraordinario, ¿no? Rebosando imaginación musical y letras poéticas. Aquí muestran pues, a una banda joven, segura de sí misma y decidida, desesperada por causar un gran impacto, ¿no? Aquí, como veis, os enseño la galleta, esta edición francesa, primera edición francesa del primer álbum de Marillion. Ahí tenéis. Continuamos. Continuamos por Fugazi de 1984, segundo álbum de estudio de la banda y primer álbum en el que participó el baterista Ian Mosley, ¿no? Después de la salida, como hemos dicho, de Mick Pointer, que fue el anterior baterista, ¿no? Fish encontró la inspiración para sus letras tras leer un libro sobre la guerra de Vietnam, ¿no? Aquí tenéis. Pues eso, leyendo, al encontrarse con la palabra Fugazi, ¿no? Jerga militar que significa jodido, emboscado, atrapado, pues sintió que resumía cómo eran las cosas en la banda en aquel entonces. Musicalmente, la banda siempre intentaba seguir el ritmo pues, de la efusión poética de Fish, ¿no? Componiendo canciones en el momento que coincidieran, ¿no? Con las letras que había recopilado, ¿no? Fish ya tenía escrita la mayoría de las letras del álbum, así que la presión recaía sobre los demás miembros de la banda, ¿no? Para crear pues, la música. Fugazi entró en la lista de éxitos del Reino Unido en el número 5 y tras vender 60.000 copias se convirtió en el disco de plata en cuestión de días. A pesar de su díscolo proceso de composición y grabación, pues la música rebosaba de una fantasía grandilocuente, ¿no? Fantasía típicamente acompañada de las letras más personales y mordaces de Fish, ¿no? Hasta la fecha. Como cuando analizaba pues, con desprecio las artimañas de los groupies, ¿no? Sí, Chameleon, la canción, y el interminable trabajo de las giras, ¿no? Emerald Lies, ¿no? Otra canción del disco. El segundo sencillo del álbum, Assassins, ¿no? Alcanzó el puesto 22 del Reino Unido, con un evocador zumbido, con reminiscencias de Oriente Medio, ¿no? Fue creado por Steve Rotary con un sintetizador de guitarra, creo que Roland, ¿no? La letra de la canción mostraba a Fish abordar el despido del batería original de la banda, ¿no? Mick Pointer, como hemos dicho. Y pues eso, la consiguiente rotación de nuevos miembros, ¿no? Presentándose como un duro sicario. El mayor logro de Marillion, la verdad es que en este disco pues, fue crear música que fusionaba el brillo cristalino del synth pop, ¿no? De mediados de los 80, con un rock progresivo pues intelectualmente ambicioso, ¿no? Sentando las bases sonoras para su futuro ascenso con éxitos posteriores como K-Light y Lavender, que veremos en el próximo álbum. Así que Fugazi, su segundo álbum de Fish con Marillion. Continuamos. Continuamos con Misplaced Childhood, aquí tenéis, de 1985, tercer álbum de estudio de la banda. La verdad es que el más exitoso, ¿no? De la banda hasta la fecha, alcanzando el primer puesto de la lista de los discos más vendidos del Reino Unido. Aquí tenéis. Fue un logro imponente, ¿no? Que convirtió a la banda en
el acto de rock progresivo más grande de los años 80, fascinando a los oyentes con una historia de amor perdido y un alma pues desilusionada bañándose en el resplandor apagado de los recuerdos de la infancia, ¿no? Vio al cantautor Fish combinar su delirante lirismo de flujo de conciencia con los fascinantes riffs de guitarra de Steve Rothery para producir el trabajo más vivido y evocador del grupo hasta la fecha. Aquí, tras interpretar la canción en el programa de entrevistas de Terry Wogan, ¿no?, en la BBC, en ese mismo año del 85, Keila pues arrasó en las listas de éxito y se consolidó como una de las mejores canciones de Marillion, ¿no? El álbum fue una vibrante obra de rock progresivo que reflexionaba sobre la ruina de la inocencia, ¿no?, juvenil y los peligros de la adultez, mientras que Fish reflexionaba sobre un romance desventurado en la canción Bittersweet, ¿no?, de casi 8 minutos de duración. Pero también relata su adolescencia ahogada en el alcohol en la canción Waterfall. No cabe duda de que Misplaced Childhood fue la combinación de la ambición neoprogresiva, ¿no?, de Marillion. Parte de lo que hizo que Misplaced Childhood pues marcara una época fue su obra de arte, aquí tenéis, creada por Mark Wilkinson, ¿no?, un colaborador de toda la vida de Marillion, ¿no?, quien, como hemos dicho, ya había diseñado pues las anteriores portadas, ¿no?, de los 2 álbumes anteriores. A finales de 1985, pues en el que también tocaron en Live Aid, en el concierto aquel, pues Marillion se había convertido en uno de los grupos de rock más importantes del mundo, revitalizando con éxito el género del rock progresivo, ¿no?, con la incorporación de sintetizadores, ¿no?, y un estilo pues un pop radiofónico, ¿no? Así que con más de 815.000 copias vendidas, creo, de este disco, es sin duda uno de los mejores álbumes de Marillion, ¿no?, y el mayor logro de la banda durante su etapa imperial. Pues en una obra maestra de asombro infantil, pues se ha convertido en un clásico del rock progresivo que sin duda pues pertenece a los anales de la historia del rock británico. Como hemos visto aquí, esta portada Gateful, y os enseño también, ahí tenéis una edición francesa también, como los anteriores álbumes en que hemos enseñado. Y nada, siguiente álbum, Misplaced Childhood, muy buen disco. Continuamos. Continuamos con Clutching on Straw de 1987, el cuarto álbum de estudio de la banda y el último álbum que grabó el vocalista Fish con la banda, ya que la dejó, ¿no?, poco después de su finalización. El disco se convirtió en un álbum conceptual sobre un escritor llamado Torch, ¿no?, que sufre el llamado bloqueo creativo, no puede articular palabra tras el éxito de su última novela, reflexiona sobre su vida y se da cuenta de que la ha arruinado, ¿no? Cada canción del disco pues retrata uno de los momentos de la vida de Torch, ¿no?, y su caída en el abuso de las drogas, el alcohol, pues eso, para escapar de sus responsabilidades y sus defectos como persona. El disco representa la desesperación de Torch en el alter ego de Fish, ¿no?, como era de esperar. Musicalmente, pues Marillion había abandonado en gran medida los elementos progresivos más tradicionales de su sonido, ¿no? La recargada musicalidad de Grendel y de Webb, ¿no?, era ya un lejano recuerdo, reemplazada por pues un enfoque más maduro que no molestaría a los oyentes de Radio Diurnos, ¿no?, que habían comprado Keila, la canción, en masa, ¿no? Pero en cuanto a las letras, el disco pues se desvaneció en un mundo mucho más sombrío, ¿no? Ahí tenéis la galleta. Fue el álbum más logrado y maduro de Marillion hasta la fecha. Las aristas de sus 3 primeros álbumes se habían suavizado o reemplazadas por un sonido que fluía y refluía entre el triunfo y la introspección, ¿no? Aquí está este pedazo de disco. Desde este disco se había abierto una brecha entre lo que la banda quería
y lo que el cantante quería. Y ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder, ¿no? Fish se despertó una mañana con una mente despejada, ¿no? Y tomó una decisión que cambiaría pues, su vida, ¿no? Y el rumbo de la banda. Escribió una carta de 5 páginas, la fotocopió y pagó a un taxista para que la entregara en casa de todos los miembros de la banda. Básicamente pues decía eso, que o hacían cambios fundamentales en la gerencia y se deshacían de John Arniston, ¿no? O se iba él. La siguiente llamada fue de gerencia diciendo que la banda había decidido pues, aceptar su renuncia. La verdad es que la rotura fue amarga y desagradable y fue intercambios de críticas en la prensa y un proceso judicial pues, debilitante, ¿no? Entre ambas partes de la banda. Pasaría una década después hasta que no se volvieron a hablar, ¿no? Momento en el que Fish ya estaba inmerso en su carrera en solitario y Marillion pues había reinventado con un nuevo cantante llamado Steve Howard, que eso es ya otra historia. Hoy nos dedicamos a la época de Fish. Pues nada, hasta aquí hemos hablado un poco de la época de Fish como cantante de Marillion, un poco, pues eso, cómo empezó a formarse el grupo y los discos que contribuyó pues el cantante Fish. A partir de ahí, pues nada, llegó otro cantante, como hemos dicho, Steve Howard. La verdad es que lo hace bastante bien. Es otro tipo de canciones y de música, pero bueno, de eso ya hablaremos en un futuro, a ver si tenemos tiempo. Y como no, hoy os hemos presentado pues eso, los grupos con el cantante Fish al frente de Marillion. Si os gusta, pues un like se agradece. Podéis comentar todo lo que queráis aquí abajo, poner los discos que os gustan, cuál os gusta más. La verdad es que a nosotros nos gustan los 4 bastante. A lo mejor Misplaced Childhood es el disco más famoso, ¿no? Pero este último que hemos dicho, el Crashing Up the Straw, también está muy bien. Pero bueno, podéis opinar cuál es vuestro preferido. Lo ponéis aquí en comentarios, suscribiros que es completamente gratis. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos despedimos, un saludo, adiós.